Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Influencers de Dios. Hoy tendremos por tema, teniendo en cuenta que el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María, tocaremos hoy el tema de los dogmas marianos. Para esto nuevamente el Padre Antonio nos estará acompañando como siempre. Padre, ¿cómo está? Hola Laura, un gusto estar aquí nuevamente en este programa Influencers de Dios. Listo. Entonces, como les venía comentando, vamos a hablar sobre los dogmas marianos. Me gustaría que su merced, como tiene más conocimiento que todos los que de pronto nos estén viendo o escuchando en este momento, nos cuente de pronto qué es un dogma, cuáles son los dogmas marianos, y de ahí empecemos como a desglosar un poquito el tema. Pues bueno, el motivo, ya lo decía Laura, es el dogma de la Inmaculada Concepción, cuya solemnidad celebramos el próximo 8 de diciembre y que como vísperas a esa gran celebración en Colombia y en otros países, en España y también en otros de habla hispana, las familias y algunas casas suelen prender velitas, luces, para conmemorar las primeras vísperas de esta solemnidad. Entonces, ¿qué es un dogma? Pues hablando un poco del 8 de diciembre, un dogma es una verdad de fe contenida en la revelación, es decir, en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, propuesta por la Iglesia después de una larga reflexión de análisis, de consulta del pueblo cristiano, de la fe valga la redundancia, de los fieles, y que la Iglesia propone para ser creída con devoción, con aceptación y con libertad. Eso es un dogma. Y uno de ellos es el del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Dogmas marianos son 4. La maternidad divina de la Virgen María, que celebramos el 1 de enero, la virginidad perpetua, la Asunción de Nuestra Señora, que celebramos en el mes de agosto, y la Inmaculada Concepción, que celebramos el 8 de diciembre. Eso es un dogma. Y hay muchos otros dogmas en la Iglesia. El dogma de la resurrección, el de la encarnación, sí, que son verdades de fe que ya se encuentran en la Sagrada Escritura o que están contenidas en la Sagrada Tradición y que la Iglesia a lo largo de los siglos ha venido reflexionando y no lo propone, simplemente lo promulga para ser creído, pues después de una larga, insisto, tradición de los fieles. Es decir, la Iglesia lo propone, pero no quiere decir que, o lo promulga mejor, pero no quiere decir que antes no se crea en la Inmaculada Concepción o antes no se crea en la maternidad divina, sino que solemnemente se empieza a celebrar y se empieza a reflexionar en torno y a dar a conocer a los fieles pues un dogma, una verdad de fe. Listo, según lo que pues en mi larga investigación realizada, dice que como tal ese dogma se establece o dice que María fue concebida sin mancha del pecado original. O sea, en eso se basa la Inmaculada Concepción. Lo que tengo entendido también es que según los dogmas marianos cada uno tiene, digamos, una fecha estipulada. Dijeron, bueno, tal persona en tal fecha estipularon este dogma. Según lo investigado, este fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Ya me perdonará la pronunciación. ¿Cómo explicar de pronto a través de conocimientos más sencillos o no tan teóricos a las personas del común, de la iglesia? Volvemos nuevamente a de pronto ese tipo de viejitas piadosas, porque a veces comprender un dogma, sin embargo, para mí en la investigación fue muy complejo, porque es algo que va más allá del razonamiento intelectual, sino que es algo más espiritual, es algo más de fe. Sí, un dogma es una verdad de fe, es decir, es algo que no se inventa la Iglesia, sino es algo que ya está en los fieles, ¿sí? O sea, no necesitamos definirlo en la Iglesia para que sea verdad, sino que los fieles ya lo creen, ¿sí? Los fieles siempre creen siempre han creído que por ser la madre del Salvador,
del santo, del inmaculado, del puro, Dios no podía dejar con mancha o con alguna arruga a su madre, y eso lo creen los fieles y lo creen los santos, ¿sí? El ejemplo más cercano que tenemos, que es el último dogma que fue proclamado, que fue el de la Asunción de la Virgen María, es algo que llevaba muchos siglos creyéndose. Había una fiesta en Oriente, es decir, los de la Iglesia Oriental, los ortodoxos, lo celebran como la dormición de María, ¿sí? Es decir, la Asunción, es decir, la elevación, por decir, o mejor dicho, en palabras más sencillas, que Jesús, el Hijo de Dios, lleva a su madre al cielo y la libra de la corrupción de la carne, porque ella es la santa, la inmaculada, ¿sí? Entonces, una verdad de fe es algo que ya se vive, es algo que que la gente siente, que la gente expresa en su corazón, que la gente lo ora, que la gente no necesita mayor razonamiento para entender que la Virgen María es santa, ¿sí? Y que nació santa y que por ser la madre del Salvador siempre será santa, ¿sí? Que digamos de una manera como para explicarle a los muchachos que nos ven, nosotros nacemos con una mancha de pecado original por las consecuencias de Adán y Eva en el paraíso. Por lo que tengo entendido y lo que su merced han ido explicando, lo que Dios hizo fue que desde la creación de la Virgen María, ella nació, o sea, decidieron, así como cuando hacen una torta, va a sonar demasiado coloquial, y como deciden echarle una torta a huevos, deciden echarle harina, deciden echarle endulzante, a ella decidieron no ponerle esa mancha de pecado original. ¿Es correcto? No es correcto, porque el pecado no es algo añadido a la condición humana, es una consecuencia de una decisión, por decirlo así, en lenguaje sencillo. Pero para eso hay que entender el pecado original, ¿sí? El pecado original lo entendemos, Dios crea al hombre, ¿sí? Al ser humano lo crea hombre y mujer, ¿sí? Pero el ser humano no es un títere de Dios, sino lo crea con un elemento esencial que es propio de la imagen divina. Somos creados a imagen y semejanza. Y uno de esos elementos de la imagen y semejanza, aparte de la santidad y la divinidad y la divinización del hombre, podríamos llamarlo así, ojalá no esté diciendo ninguna herejía, ¿sí? Es la libertad, ¿sí? Es decir, lo dice San Agustín, el hombre está dotado de libre albedrío. Entonces, el hombre tiene en sus manos las decisiones de su vida. ¿Qué hace el tentador en el libro del Génesis? Le muestra los dos caminos, ¿sí? De hecho, y eso hay que entenderlo, la tentación no tiene una categoría moral, es decir, no es buena ni mala, ¿sí? Es buena y mala o mala la decisión que usted tome frente a la tentación, ¿sí? Si usted elige dos caminos, el bien o el mal. En esa libertad, el hombre, Dios le pide obediencia, es decir, la escucha, ¿sí? Ojalá escuchases, Israel, mi voz, ¿sí? El pecado original, en principio, y así lo explican los catequistas en lenguaje sencillo, es la desobediencia que tiene el hombre con Dios, porque no lo escucha. De hecho, obedecer viene del verbo de dos acepciones griegas, latinas, que es el audire, ¿sí? Obedecer, es decir, saber escuchar, ¿sí? Y es una escucha que lleva a la acción, ¿sí? Que en el fondo tiene confianza a quien uno habla. Entonces, la desobediencia, ¿sí? El no escuchar, el no creer, el dejarse tentar por mentiras, por falsedades, ¿sí? Lleva al hombre a volverse soberbio, egoísta. Entonces entendemos el pecado original no como, yo siempre lo digo a los jóvenes, lo digo así,
no como lo más top que se haya inventado Dios, porque es original, como a veces tengo tenis originales, una chaqueta original, unas gafas originales, no, sino en su término preciso, es decir, es el origen de los demás pecados, ¿sí? Por soberbia, por no escuchar, ¿sí? Y eso es una mancha que toda la humanidad comparte, ¿sí? Adán y Eva, en el relato del Génesis, representan a toda la humanidad. Es decir, en el fondo, hay el pecado original es un rechazo, ¿sí?, a la voluntad de Dios. De hecho, por el bautismo, cuando somos liberados de esa mancha del pecado original, hay como un, ¿cómo lo digo yo? Un presupuesto, ¿sí? Un presupuesto, y es que quien se bautiza, ¿sí?, sea adulto, sea niño, ¿sí?, la garantía está en que los papás, o bien el mismo que se va a bautizar, si ya es adulto, aquí tuvimos a un joven que se bautizó ya en edad consciente, ya escuchó la voz del Señor y decidió seguirlo. Y va a escuchar la voz del Señor y va a decidir seguirlo, ¿sí? Entonces, en esa misma línea, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no es que Dios haya puesto ahí, es que Dios le dio a María una gracia privilegiada, es decir, la libró del pecado original, es decir, insisto, la volvió o la creó la oyente por excelencia de la palabra, ¿sí? Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción bíblicamente se resume en primero: ella es la llena de gracia, es decir, tiene todos los dones, todas las gracias, todas las bendiciones de parte de Dios para obedecer, es decir, para escuchar y para aceptar en su corazón y en su historia la palabra que se va a encarnar en ella. Por eso es la llena de gracia. Y sigue el texto evangélico que María, después de escuchar la voz del ángel, de hecho, en toda la reflexión teológica en torno al dogma de la Inmaculada Concepción, decían que la duda de María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es como un pecado de duda ante Dios. No, simplemente es la apertura a querer comprender cuál es la voluntad de Dios en su vida. Y después de que el ángel le contesta: mira, tal y tal cosa, tu pariente Isabel ha tenido, ya está encinta y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, y después de todo eso María simplemente dice: hágase en mí según tu palabra, es decir, la acoge. ¿Por qué llega a eso María? Pues porque Dios desde el principio, podríamos decirlo así, como dice San Pablo, la predestinó para acoger en su corazón esa palabra, para ser la oyente por excelencia de Dios. Entonces, básicamente podemos decir que nosotros tenemos la misma posibilidad que tuvo también al hecho de decir: o peco o no peco. La tentación está, pero Dios nos da el libre albedrío de decir: lo tomo o lo dejo. Que también me llamó mucho la atención algo que leí, que decía: a través de ella fue quitada la maldición de ella, sino también transmitida la bendición. Me imagino que haciendo referencia al nacimiento de Jesucristo. No, cuando habla de la maldición, es decir, que en María se devuelve, se restituye la condición perdida, ¿sí? Pero me enredé ahí. Eso sí lo podemos cortar. Cuando dice se devuelve o se quita la maldición, es decir, Eva no escuchó, no fue oyente de la palabra y decidió confiar en el tentador, en la serpiente, y comió del fruto, ¿sí? O sea, no escuchó, no oyó. Cuando dice que por María nos fue devuelta la gracia, es decir, que María viene a darle la vuelta a la torta, ¿sí? Si Eva no fue la oyente, María sí. Y por eso se abre la posibilidad y ella se convierte en ejemplo y en modelo. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención
y es de una herejía que salió, que es del nestorianismo. Habla de que María no es Teotocos, sino Cristotocos. ¿A qué hace referencia? Porque pues Teotocos, entendiendo lo que analicé, dice que es portadora de Dios, y Cristotocos es portadora de Cristo. ¿Por qué se atribuye el Teotocos y no el Cristotocos? ¿O por qué se dice ser una herejía? El nestorianismo es una herejía no mariológica, es decir, no es hacia María, sino cristológica, hacia Cristo. ¿Sí? Por tanto, todo dogma de María es un dogma que detrás de eso tiene un dogma cristológico. Y Nestorio negaba ciertamente, sin ánimo de equivocarnos, porque las herejías son muy similares en unas de las otras, negaba la naturaleza, es decir, aquí había que también cortarlo. El nestorianismo consiste en que Cristo tiene dos naturalezas, ¿sí? Y dos personas, básicamente, que se distinguen, ¿sí? Una cosa es hablar de Jesús divino y otra cosa es hablar del Jesús humano, y las dos cosas no se revuelven. Entonces, cuando Nestorio habla de eso, entonces cuando habla de María, porque habla de que María es madre de la naturaleza humana de Jesús, es decir, es madre de Jesús, pero en la línea de la herejía, pero no es madre de Dios, porque Dios no tiene principio. Sin embargo, lo va a decir el Concilio de Éfeso, va a decir que va a salir un término muy raro, y lo voy a decir en griego, el homoousios, es decir, son dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, ¿sí? Que se distinguen, sí, las naturalezas, pero no la persona. En las dos, ¿cómo decirlo de una manera que no suene tan herético? ¿Sí? Las dos están íntimamente unidas en la misma persona, que la una no se entiende sin la otra, ¿sí? Entonces, con eso, Éfeso declara a María, no la Cristo, bueno, sí es Cristotocos, porque es la madre de Cristo, ¿sí? Pero va más allá y es la Teotocos, ¿sí? Es decir, es la madre de Dios, ¿sí? Porque así, insisto, ese es el dogma de la maternidad divina que celebramos el 1 de enero, y que pues ojalá tengamos más adelante oportunidad de hablar de ese dogma tan maravilloso. Ella es la madre de Dios, ¿sí? Porque ella coge en su seno al verbo, a la palabra, que es Dios, lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. ¿Sí? Ella es madre del verbo, y ese verbo era Dios. Por tanto es Dios, entonces es madre de Dios. Más o menos así, haciendo una reflexión rápida del dogma. Entonces Nestorio, ciertamente, es un obispo, es una herejía cristológica que separa, distingue dos naturalezas con dos personas distintas. Entonces eso va más adelante y mutan. Un profesor mío de historia decía que las herejías no se mueren, ellas mutan. Eso va a mutar después en que el Cristo divino es apariencia, entonces nace el gnosticismo, entonces algunos llegan y dicen que el único que sufre en la cruz es el Cristo humano y el Cristo divino no sufre. Eso de hecho, las herejías son fruto de un ánimo muy bueno, decía mi profesor de historia, de querer explicar quién es Dios, ¿sí? Que tiene errores, ¿sí? Como yo puedo estar cometiendo en este episodio, ¿sí? Pero yo no soy hereje, eso solo falta estudiar, ¿sí? Yo me puedo equivocar en algo, ¿sí? Es eso. Entonces es la madre de Dios, de Jesús, segunda persona de la Trinidad, que es verdadero Dios y verdadero hombre en uno solo. Eso es una reflexión un poquito más compleja, ¿sí? Porque es hablar del término persona, del término naturaleza, del término sustancia, que son términos muy griegos, ¿sí? Que necesitaríamos toda una clase de griego y de Sagrada Escritura para poderlo entender.
pero a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que amarlo, ¿sí? Y todos estos conocimientos, todos estos desarrollos es no para enredarnos más la cabeza, sino para hacernos crecer más en el amor a Dios. O sea, Dios, que es divino, se encarna, se hace humano, sin perder su condición divina. Y como se encarna en el seno de la Virgen María, ella es la Madre de Dios, se encarna. Algo que ya existía desde siempre, que era Dios mismo, su palabra, se encarna en María, asume la condición humana de María, ¿sí? Y ahí se entiende el dogma de la Inmaculada Concepción. Alguien tan puro, tan divino como es el mismo Señor, se preparó una morada digna, limpia, inmaculada, para llevar a cabo el plan de salvación. Que ahí es donde enlazamos el otro dogma, que es María, Madre de Dios, porque María, a pesar de ser Madre de Dios, no sé si la palabra sea correcta, pero no se diosifica igual que Dios, o sea, no es más que Dios. Y es algo que también la gente hay que entender, ¿no? Porque generalmente nuestros hermanos separados son los que dicen, no, pero es que María es Madre de Jesús, más no Madre de Dios, y fue como la intermediaria y ya, queda como en eso. ¿Cómo tratar de entender lo que su merced nos ha explicado? Porque es que a pesar de que es María, Madre de Dios, no es más que Dios, ni se diosifica a tal punto. A María hay algo que debemos tener muy claro, y es que María es criatura, ¿sí? Ella es creación de Dios, ¿sí? Con unos dones y con unos privilegios extraordinarios, por eso la llamamos la Inmaculada, ¿sí? Pero María no es Dios, ¿sí? Es la Madre de Dios. Y nosotros la miramos, la contemplamos y seguimos su ejemplo. Vuelvo al principio de lo que decía anteriormente. Ella es el oyente de la palabra. Cuando nosotros la veneramos, le prendamos velitas, es para recordarla como la que dijo sí al Señor, ¿sí? Y se convierte en nosotros en modelo. Ruega por nosotros, le decimos en el Ave María, para que nosotros también podamos ser llenos de gracia, poderle decir todos los días sí al Señor. No la divinizamos, seguimos su ejemplo, la contemplamos, miramos su historia y vemos a lo largo de los evangelios que María es, insisto, perdón la expresión, es que esta semana, que es la primera semana de Adviento, la línea de mi predicación ha sido: nosotros estamos invitados a ser oyentes de la palabra, ¿sí? Una palabra que es roca, una palabra que es eficaz. Por eso el centurión, desde su fe: no necesito que vayas a mi casa, basta tu palabra, ¿sí? Y es una invitación que hace siempre el Señor a escuchar, ¿sí? Se subió al monte, se sentó, les enseñó. En el monte Sión dirá enseñanzas y todo lo demás. Entonces no es divinizar a María, ¿sí? No es divinizarla, es decir, ella no es una diosa o una semidiosa. Ella es simplemente el prototipo, eso es una bonita palabra, prototipo de todos los cristianos, es decir, el modelo que nosotros debemos seguir. Igual, insisto, yo digo que el hecho de revisar dogma por dogma es algo que deberíamos ponernos a la tarea todos, para entender un poquito más tanto la esencia de María, porque a veces suele malinterpretarse y se da para malas terminologías también, ¿no? Como por ejemplo, otro de los dogmas que es muy controversial, yo digo que es de los más densos a la hora de hablar, y es la virginidad perpetua de María, porque se puede hablar desde una terminología médica, que se habla de una virginidad con la que uno nace, aunque ya mucha gente y temas densos como lo que son el feminismo dicen que eso es una construcción social, que la virginidad no existe, que muchas terminologías médicas, claro está. Pero lo de María no es tan médico, porque realmente hasta eso está comprobado que esa telita, lo que nosotros tenemos como tal, eso se puede romper montando bicicleta, se puede romper montando caballo. Hay diferentes maneras de perder lo que podría decirse ese tipo de virginidad. Lo de María no es tan médico, sino más espiritual.
siempre los dogmas de la Virgen María debemos entenderlos, o sea, estos tres, la virginidad, la Inmaculada y la Asunción de la Virgen María, se entienden a partir de la maternidad de la Virgen María, ¿sí? Ese es un dogma que siempre ha sido creído por los fieles, incluso por los más piadosos, por los más amorosos a la Virgen María. Y este tema físico, biológico, es una controversia que surge realmente con el avance de la ciencia médica desde el siglo XVIII, XIX y XX, ¿sí? Que empiezan a avanzar y a mirar en qué consiste la verdadera virginidad de una mujer, que no voy a entrar allá en el tema. Un padre de la iglesia, cuyo nombre no recuerdo, decía que debemos siempre contemplarlo de dos modos. El primero es no biológico, sino físicamente. En el hecho de que María llega y dice, ¿cómo puede ser esto? Pues no conozco varón, ¿sí? Y la reflexión teológica dice que María es antes, durante y después del parto siempre virgen, ¿sí? Esto valdría reflexionarlo un poquito más adelante en otro episodio, que significa antes, es decir, no conozco varón. El durante, que hay muchos teólogos y pueden surgir muchas preguntas acá, que dicen que ¿cómo puede ser eso posible biológicamente, físicamente? Pues porque el parto implica una fuerza de carne biológica, ¿sí? Y pues a consecuencia de eso no puede ser posible un después, ¿sí? Pero mirarlo desde el sentido, decía este padre de la iglesia, desde lo físico, es decir, no conozco varón, ¿sí? Y que aun cuando, insisto, ella era la Inmaculada, la Santa, ¿sí? Se preservó. De hecho, hay unos debates interesantes y hay algunas opiniones de los teólogos que llegan y dicen que probablemente, no digo con toda seguridad, probablemente San José y la Virgen María hicieron un pacto de castidad después del nacimiento del niño, ¿sí? Y algunos dirán, los más osados, entonces la madre y los hermanos de Jesús, entonces María tuvo más hermanos. Sí, eso hay que ir al contexto bíblico y entender que dentro de por decirlo así, dentro de un mismo barrio, ¿sí? Quienes crecen criados por una misma familia, primos, vecinos, y son hermanos todos, ¿sí? Como cuando uno dice hermano a un amigo, ¿sí? Pero allá se entendía más como en el sentido de no solamente mi familia, que son mi esposa y mis hijos, ellos son mi familia, sino que mi familia también es el de al lado. Toda esta dinámica de entender un clan, ¿sí? Que es un conjunto de familias, y en ese conjunto de familias todos son hermanos, ¿sí? E incluso varios pueden llegar a llamar madre, tiene la madre biológica, pero también pueden llamar la madre a otro. De hecho, eso en algunas películas me parece interesante, que los apóstoles llaman madre a la madre de Jesús. No son hermanos de Jesús, la llaman madre porque es una madre, ¿sí? Que está al pendiente de los demás, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? En torno a la virginidad, pero ese es en el primer aspecto, como en el físico, en el biológico. En el segundo aspecto, decía este padre de la iglesia, es el espiritual, ¿sí? Nosotros debemos entender la virginidad como la auténtica pureza del corazón, ¿sí? Porque tristemente hoy en día en la reflexión muy intelectual hablamos de virginidad cuando hablamos de relaciones sexuales, pero la castidad va más allá de abstenerse de relaciones sexuales, ¿sí? Va en la pureza de corazón, en la pureza en pensamientos, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Entonces, cuando hablamos de la virginidad perpetua de María, no solamente hablamos del tema tan limitante y tan cerrado como es el sexual, sino de todo un horizonte muy amplio del que habla y enseña el catecismo de la Iglesia Católica, que es la castidad, ¿sí? Y María es modelo de eso. La virginidad perpetua es
una pureza casta de la Virgen María que va más allá de la mentalidad actual. Yo digo que cada vez que nos ponemos a hablar de este tipo de temas, es bonito como de pronto nosotros, siendo laicos y perteneciendo y asistiendo regularmente a la iglesia, no conocemos misterios tan lindos de lo que decimos creer, ¿no? Para nosotros que un día sea festivo, es alguna fecha católica, ¿sí? Pero realmente no conocemos el trasfondo de... Vamos por el último dogma mariano, que es la Asunción de María. Realmente y bíblicamente, hasta donde consulté, no hay ninguna parte que tú digas así como es que en Efesios no sé qué, puntualmente diga o relacione o mencione algo sobre la Asunción de María. ¿Cómo surge el hecho de esta creencia al decir María asciende en cuerpo y alma? Pues creyéndolo desde mi pensamiento, el hecho de decir, bueno, si no sufrió un parto doloroso, porque en la misma escritura dice que ella misma cogió a Jesús y lo envolvió en pañales, que si somos conscientes, una madre después de un parto realmente queda sin ganas, sin energía, sin mayor fuerza. María ella misma envuelve a su niño. ¿Cómo Jesús va a permitir que ella sufra por un proceso de envejecimiento, de dolor, si en un parto no lo tuvo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener esa fe tan viva, tan fuerte, de decir, María está ya en cuerpo y alma con Jesús plenamente? Hablaba yo de que María es prototipo, es decir, modelo, es de todos los creyentes. Asimismo, se da en la redención. Mi profesor de Mariología decía, ella la primera redimida, pero también la primera resucitada. ¿Sí? Escatológicamente, nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Lo profesamos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Por el privilegio, por la gracia de ser la madre, Cristo en su amor de hijo, así lo explicaba mi profesor, quiso también que fuera la primera resucitada. Entonces María, por supuesto, ella es criatura, ¿sí? Los días en este mundo en ella también pasaron, es decir, ella pasó por la juventud, la adultez y envejeció, ¿sí? Y sus días terminaron, murieron, ¿sí? Pero ahí mismo, y eso es lo que creemos, porque es la madre, ¿sí? Es resucitada y llevada al cielo, que es lo que nosotros en esperanza estamos vigilantes, valga la repetición de esta palabra, esperando, ¿sí? Cuando decimos la resurrección de los muertos, voy a un tema muy escatológico, es decir que los fieles difuntos mueren en esperanza, es decir, mueren, son sepultados y el cuerpo sufre el proceso de descomposición, ¿sí? Y ahí viene todo un debate que podemos seguir, surgen muchos temas acá, ¿sí? Entonces el día de la resurrección es con el mismo cuerpo o algo así. Entonces, porque la cremación es mejor de estar los huesitos, porque es que en Ezequiel dice que los huesos secos van a tener otra vez carne y que yo no sé qué. No, la resurrección hay que entenderla como una reanimación, ¿sí? En reanimación entendemos la hija de Jairo, reanimación con el mismo cuerpo, Lázaro, ¿sí? La resurrección es distinta, porque la resurrección implica algo nuevo, ¿sí? Y lo entendemos en los textos evangélicos, ¿sí? Ya me metí al tema de la resurrección, estamos hablando de la Asunción de la Virgen María. Cuando Cristo resucita, María Magdalena no lo reconoce, los discípulos de Maús no lo reconocen, ¿sí? Es el mismo Jesús, pero resucitado, es decir, tiene algo distinto, ¿sí?
es una nueva vida, que es difícil de percibir con los ojos humanos, ¿sí? En griego con blepo, es blepo en griego, con el ojo físico, el ojo humano. Yo veo una silla roja, yo veo la cámara, yo veo a Laura, ¿sí? Eso es blepo. Pero jorao, que es el otro verbo ver, ¿sí? Es ver con el corazón, ¿sí? Alguien que ama ve distinto. Por eso cuando Jesús llega y dice María, ¿sí? María ya no ve con blepo, con los ojos físicos. María ve con el corazón y dice Rabuní, maestro. Le cambia la mirada. Y ese es el elemento esencial de la resurrección, ¿sí? Nuestra condición humana resucita, cambia, es otro cuerpo. Somos los mismos pero resucitados. Entonces, ¿qué sucede con María? Sucede inmediatamente eso, ¿sí? María es resucitada y llevada al cielo, ¿sí? Nosotros morimos en esperanza, pero cuando llegue el final de los tiempos, seremos resucitados con otra corporalidad para el juicio final, que es el que llama, él separará el Evangelio capítulo 25 de Mateo, a los cabritos de los corderos, ustedes benditos de mi Padre vengan para acá, ustedes malditos de mi Padre vayan para allá, ¿sí? En ese tiempo, que es el juicio definitivo y el juicio final, que es cuando viene la restauración de todas las cosas en Cristo, como lo dice el libro del Apocalipsis. Pero bueno, María, por ser madre, es llevada al cielo, es la primera resucitada, es la primera redimida, ¿sí? Y nosotros creemos en eso. Es decir, si ella es prototipo, ella fue la primera salvada. Es decir, ella en toda esta explicación, ella ya no participa del juicio porque ella ya está junto a Dios, ¿sí? Glorificada. Y es la gloria que todos nosotros esperamos. Yo digo que cada vez que hablo muchas cosas nuevas. Queda uno como con ganas de saber más, ¿no? Que igual, yo digo que una conclusión grande de esto puede ser el hecho de no querer darle una explicación a todo, ¿no? Porque pues en parte de eso se trata la fe. El hecho de creer sin ver, sin una explicación, sin tener las pruebas físicas, tangibles, de decir, esto es azul porque por lo que la fe es eso, es esperar y hacer la voluntad de Dios, así como María lo hizo, ¿no? Entonces, qué bonito por medio de esta fecha de la Inmaculada Concepción ser más conscientes del rol que tuvo María en la vida de Jesús, en la vida de todos, como lo ha venido teniendo, y más en las nuevas en los nuevos grupos que han salido, grupos marianos, varias como congregaciones, por decirlo de alguna manera, o movimientos, yo digo que es más la palabra, nuevos movimientos marianos, y ser consciente tanto de los dogmas, el por qué y el para qué de cada asunto, ¿no? No, yo no creo que María sea madre de Dios porque sí, ni su virginidad sea perpetua porque sí, sino que cada cosa tiene un propósito, considero yo. Entonces, Padre, le agradezco infinitamente el hecho de que nos transmita a todos nosotros su conocimiento en cuanto a estos dogmas, y me gustaría pronto que nos dejara un mensaje en cuanto a esta fecha tan bonita como la Inmaculada Concepción. El 7 de diciembre todos vamos a prender una velita en honor a la Santísima Virgen María. Que esta fecha sea realmente eso, que podamos mirarla a ella, la llena de gracia, y decir que interceda ante Dios para que nuestro corazón sea cada vez más puro, que pueda aceptar la voluntad de Dios en la historia y en la vida, y que como ella podamos decir, hágase en mí según tu palabra, ¿sí? Ese es el objetivo de la Inmaculada, ¿sí? Ese ejemplo, insisto, prototipo, nosotros ojalá pudiéramos llegar allá, pero para eso debemos ser oyentes de la palabra, ¿sí? Por eso oramos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, y que realmente cuando miramos cada uno de los dogmas, miramos es a la Madre de Cristo, y Cristo lo vamos a celebrar el 25 de diciembre, se hace presente en nuestra historia, en nuestra vida, se encarna, para que lo escuchemos. Esa es la invitación del Padre, escúchenlo, y cuando lo escuchamos lo acogemos en el corazón, y eso fue lo que hizo María. Que este tiempo de Adviento
que esta solemnidad de la Inmaculada Concepción nos ayude precisamente a eso, a ser cada día más oyentes, más acogedores de la palabra, que siempre va a la puerta, golpea, porque quiere entrar en nuestra vida y transformarla, como sin duda transformó la vida de la Santísima Virgen María. Padre, muchas gracias por esa invitación a todos ustedes. Entonces tengamos presente el por qué encendemos una velita, el por qué la Inmaculada Concepción, el trasfondo tan bonito que tiene esto. Recuerden compartir toda esta información tan linda con las personas que sean realmente marianas, las personas que no tengan una concepción tan amplia de la Virgen María y estos dogmas tan bonitos. Suscríbanse al canal, dejen los comentarios, si alguien tiene dudas, consúltenlas, que aquí el Padre, yo sé que con mucho gusto nos hace el favor de contestarlas, de responderlas. Dejen sus me gusta, suscríbanse al canal, difundan el video y nos vemos como todos los viernes a las 5 de la tarde en Influencers de Dios.